Ahora vamos a ingresar a la economía monetaria. Clase número 7, 20 de marzo del año 2021. Cuando hablamos de la economía monetaria, hacemos referencia a una rama de la economía. ¿Y cuál es esta rama de la economía? La macroeconomía. Esta economía monetaria se encarga de analizar las funciones del dinero como medio de cambio y depósito de valor. ¿Cuál es el objetivo de la economía monetaria? Entonces es analizar la demanda total del dinero y la oferta monetaria. Ahora, usted ya conoce los términos de oferta, ya conoce los términos de demanda. Enfoquémonos a la economía monetaria. Acá vamos a hablar de demanda de dinero, oferta de dinero. Y vea usted el panorama y va a ver el mercado es la economía. ¿Quién es el oferente de dinero? El Banco de Guatemala, el ente regulado única y exclusivamente para la emisión de billetes y monedas. ¿Quiénes son los demandantes de dinero? Todos los habitantes de un lugar, de un estado, de un gobierno, de un país. ¿Por qué? Porque son quienes entonces generamos las actividades económicas, las transacciones, y en función de ello vamos a evaluar entonces cómo está la demanda del dinero, la oferta del dinero, pero previo a eso necesitamos conocer algunos conceptos o definiciones básicas. Y es que vamos a partir de el artículo 118 y 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta sección es la sección 10ª y se titula Régimen Económico y Social. Así de que le voy a pedir favor a Julio José. Julio José está en nuestra clase. Julio José López. Julio José López. José Roberto. José Roberto Ruiz. Presente, Elic. Gracias, muy amable. Hágame el favor, en este momento, entiendo que no lo vamos a tener disponible, vamos a tener físicamente la Constitución. Vayamos a la web, busquemos el artículo 118 y 119 de la Constitución. Vayamos todos y el compañero nos va a hacer el favor de compartir la información. Yo sí tengo mi Constitución, Lic. ¿Cuál Muy dijo? bien, perfecto. Artículos 118 y 119. Artículos 118 y 119. Ya, lo leo. Hágame favor con el 118. Bueno, dice régimen económico social, artículo 118, principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Gracias, muy amable. Bueno. Gracias, muy amable. Y vamos a detenernos un momento y analizar. Si recordamos, o si lo han estudiado, o si no lo hemos estudiado, la jerarquía de la ley tiene como base principal la Constitución Política de la República de Guatemala. Es sobre esta ley, no hay ninguna otra. Eso es. Bueno, y esta doctrina, esta legislación nos indica desde el artículo 118 el régimen económico y social. Y dentro de los principios de este régimen económico y social nos indica que el Estado de Guatemala o la República de Guatemala en estos principios están fundamentados en la justicia social. ¿Qué significa eso? Que no tenemos entonces en algún momento apartada o dividida la riqueza. Eso es justicia social. Es en este régimen económico social indica que tenemos libertad de generar entonces esa riqueza de forma igualitaria.
Así es de que usted dirá, y entonces, ¿por qué hay personas con poder económico mayor que otras? Pues ya vamos a conocer en función entonces de las actividades. Usted veíamos en las clases anteriores relacionados a la actividad de los recursos naturales y lo que nos generan cada uno de ellos. Entonces recordemos que el régimen económico social se funda en los principios de justicia social. ¿Qué significa eso? Que para todo debemos de tener una remuneración. ¿Cómo lo veíamos entonces? Los recursos naturales nos van a generar rentas. El recurso, por ejemplo, de trabajo nos va a generar salario. Por eso se llama una justicia social, porque todo está devengando algún resultado. El capital, nos decía, nos va a generar intereses. La capacidad de operaciones de una empresa nos va a generar utilidades. Todos estos son los principios de justicia social. Toda actividad económica debe ser remunerada. Y es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales. Vea usted, siempre nos hacemos relación, énfasis a los recursos naturales, trabajo y capital. Ahora, para este caso nos indica los recursos naturales y el potencial humano. ¿Qué es el potencial humano? El trabajo, la fuerza, la mano de obra para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución de ingreso nacional. Es decir, no somos un país, en este caso, socialista, sino que ya depende cada uno cuál es entonces ese potencial humano, ese trabajo que realicemos. En otras palabras, eso es así. De esa forma vamos a recibir nuestros ingresos. Y vea usted, vamos a colocar el ejemplo, una persona desempleada, pues no va a obtener un salario. Una persona que posee un empleo ya tiene por lo menos la garantía del salario mínimo. Una persona que posee 2 empleos tiene otro ingreso. ¿Y por qué? Esta es la relación. Es en función entonces de la responsabilidad del Estado orientar la economía para lograr entonces el aprovechamiento de los recursos naturales, y por eso vemos que la principal actividad económica de nuestro país es la agricultura, ¿verdad? Porque desde acá partimos utilizando los recursos naturales. Otra de las formas es la agroindustria, donde ya utilizamos la mano de obra, el potencial humano, y en función de ello, lo que se pretende es incrementar la riqueza, incrementar el Producto Interno Bruto que genera un país, ¿verdad? Y otro apartado nos indica, cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. ¿Cuáles son los fines expresados? Incrementar la riqueza. ¿Y cuáles son entonces estas iniciativas? Una de ellas es la bonificación incentivo, ¿verdad? Como parte de una de las iniciativas. Teníamos una iniciativa la cual establecía que el salario mínimo debería incrementar en cada uno de los años, pero esa iniciativa se perdió desde el último gobierno de Álvaro Colón, donde ya no generamos entonces un incremento al salario mínimo. Hubieron incrementos leves, ¿verdad? Pero no los esperados. Y si ustedes están enterados o han analizado, han estudiado, han verificado, el salario mínimo no ha incrementado proporcionalmente desde el segundo año de gobierno del presidente Jimmy Morales. Para esta temporada de Alejandro Yamatei, ustedes si han estudiado o si no, lo dejo para que lo puedan verificar. En la página del Ministerio de Trabajo tenemos las tablas de los salarios mínimos y el salario mínimo de la actividad agrícola y no agrícola, agropecuaria y textil del año pasado contra este año no incrementó. El salario mínimo es el mismo, pero si ustedes ven el comportamiento de la economía, los precios de la canasta básica siguen en incremento. Entonces, en alguna forma, el Estado nos indica, debe actuar para regularizar entonces estas acciones y orientar a la economía a lograr entonces el aprovechamiento de los recursos e incrementar la riqueza. Este es nuestro punto de partida. Dejo para que usted pueda estudiar más despacio y detenidamente el artículo 119. Y en este artículo pues ya nos hace referencia a las obligaciones del Estado en cuanto al régimen económico. Dejo para que usted pueda estudiar
este artículo, ¿verdad? Pero nuestra base principal en cuanto a la economía monetaria la vemos desde el artículo 118, donde es obligación, responsabilidad del Estado orientar la economía para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza. Eso es lo que espera al final, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y quién es este ente? O sea, ¿quién es el responsable? Para esto tenemos el responsable, que es el Ministerio de Economía. Y pues yo los voy a invitar, como desde la clase número 2, vayamos, verifiquemos la información en nuestra red social o la red más utilizada que generamos, visualizamos. Vayan a Facebook, busquemos la página del Ministerio de Economía, sigamos la página del Ministerio de Economía, que esas páginas sí nos van a aportar a nuestra formación profesional, ¿verdad? Y en función de ello, vamos a verificar el origen del dinero. Porque ya veíamos, el principal objetivo es incrementar la riqueza, aprovechar los recursos naturales. Todo esto produce dinero, ¿verdad? Estamos entonces en la economía monetaria. Usted ahorita enfóquese en el dinero, en los billetes, en monedas, en poder del público, ya veíamos, en los más líquidos, en los menos líquidos. Pero, ¿y ahora qué es el dinero? Y vamos a conocer que la palabra dinero es derivada del latín denarium, el cual era una moneda que utilizaron los romanos para realizar sus actividades comerciales. De ahí proviene la palabra dinero, es el origen etimológico. Y es que se deriva del latín denarium. El denario era un tipo de moneda que utilizaron los romanos. Esa fue la primera moneda que surgió a través de la historia, ¿verdad? Entonces, utilizando este origen, la etimología de la palabra proviene del latín denarium. Pero, ¿y qué es el dinero? El dinero es cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios, o bien para la amortización de deudas. Y acá ya hacemos relación a la economía de un país donde necesitamos ese dinero. ¿Para qué? Para generar las transacciones de compra, venta de bienes, servicios. Y algo importante que nos indica acá, amortización de deudas. Usted adquiere una obligación, le están entregando un dinero, usted está adquiriendo una obligación que es un préstamo, pero para disminuir, amortiguar o pagar esa deuda necesita dinero. A usted no le van a recibir como medio de pago un activo, llámese un vehículo, un mueble. No, es el dinero lo que tiene que tener disponible. Voy a leer un mensaje que nos llegó por acá y nos indica, pero si aumentan el salario mínimo, también aumentan las ventas generales. ¿Es una pregunta o una afirmación? Licenciada. Si es pregunta, ¿qué manda? ¿Será que me puedo salir y entrar de la ya que se puso en negro la pantalla? Solo dígame quién habla, por favor. Catherine. Es que se puso en negro la pantalla. ¿No se puede salir e ingresar otra vez? Sí, puede hacerlo. Solo por favor me confirman si los demás compañeros están visualizando la información. Bueno, gracias. Ya. Sí se visualiza. ¿Sí se visualiza? Sí, se visualiza. Gracias. Voy a responder entonces a la pregunta que nos hace Doris. Si es una pregunta, voy a responder para que no se quede con la duda. Y es que nos indica, pero si aumentan los salarios, si aumentan al salario mínimo, también aumentan las ventas generales. Bueno, con el tema del salario mínimo, sí es una clase muy extensa también, pero voy a responderle para que no se quede con la duda. El tema del salario mínimo es una iniciativa a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la cual pretende que se regule como una justicia social, como lo veíamos en el artículo 118, la remuneración o el pago del salario. Es decir, el salario que de forma mínima una empresa debería de pagar. Pero, ¿qué pasa con ello? Nuestra realidad económica es que mantenemos un salario mínimo por debajo del precio de una canasta básica. Esa es la realidad, y acá no vamos a hablar con vergüenza ni vamos a ocultar la realidad económica, porque eso es lo que ocurre.
Y ustedes, más quienes son padres, madres de familia, no me dejarán mentir, esa es la realidad. Nuestro salario mínimo está por debajo de lo que está el precio de una canasta básica. Y esto pues lo establece el Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala, a través de los precios de mercado, donde establecen cuáles son los artículos que integran la canasta básica y cuál es el precio. Donde una canasta básica al día de hoy está sobre los 3.500 quetzales y el salario mínimo está por los 3.000 quetzales. Entonces, desde ahí perdemos un principio, porque hay una desigualdad de esa cantidad o esa remuneración. Ahora la compañera nos indica, si aumentan el salario mínimo, también aumentan las ventas generales. Pueden existir distintos factores, porque pueden incrementar el salario mínimo, pero en algún momento castigamos la economía incrementando los precios. Entonces, no es que aumenten las ventas, al contrario, se mantienen en paralelo o disminuyen, porque usted ya pensando en su economía, verifica la forma correcta y oportuna de administrar los recursos con los que cuenta, ya distribuye. Si usted antes compraba o adquiría X bien en 5 unidades, usted ahora ve y dice, bueno, voy a comprar 3 y estos me tienen que alcanzar. Está administrando sus recursos. Entonces, no es que aumenten las ventas, al contrario, cada uno de los demandantes evalúa las necesidades y ya ustedes conocen la clasificación, ¿verdad? Unas necesidades básicas, unas necesidades físicas. Usted ya evalúa, ¿esto es prioridad para mí o no es prioridad? Entonces, ya va en función de cubrir mi necesidad o cubre mis gustos y preferencias. Entonces, las ventas pueden estar fluctuando, subiendo y bajando, porque depende de los precios. Ya lo veíamos, ¿verdad? El mercado, el comportamiento, si los precios incrementan, pues la demanda disminuye, y si los precios disminuyen, la demanda incrementa. Entonces, es en función también proporcional al salario. Si las personas tienen mayor capacidad adquisitiva, no es que vayan a incrementar las ventas, van a distribuir de mejor forma los recursos con los que cuentan. Ese sería el escenario que se espera en una economía, ¿verdad? Gracias entonces por el comentario o la pregunta. Si era pregunta, ya le respondí su duda. Ahora si no, pues ampliamos la información. De acuerdo, con gusto. Decíamos entonces que dentro de la economía monetaria es importante que conozcamos el origen de la palabra dinero, el concepto. Sabemos entonces que es cualquier medio de cambio, generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios y la amortización de deudas. Ahora, dentro de las primeras formas del dinero, y vamos a ir un poco a la historia, y es que a través de los años, a través del tiempo, a través de las necesidades, el dinero o las formas del dinero han ido evolucionando, cambiando. En los tiempos primitivos, el dinero era representado por medio de pieles, por medio de carnes, por medio de animales, por medio de trigo. ¿Por qué era esa forma? Porque eran las formas de pago. Si vemos en el concepto anterior, nos indica que es cualquier medio de pago generalmente aceptado. Y en ese tiempo, en esa época, en esa era, esas eran las formas de pago, a través de pieles, a través de carne, a través de animales, a través de trigo, herramientas. Y ahí se manifiesta el fenómeno que se denomina trueque. También el intercambio de unos bienes por otros, ¿verdad? Y conforme va evolucionando, llegamos al dinero mercancía, porque ya a través de activos usted podía pagar. Claro, habían ventajas y desventajas porque no tenían el mismo valor intrínseco, ¿verdad? Es decir, yo no podría cambiar una cabeza de res por una libra de semillas, por ejemplo, una libra de trigo. No eran del mismo valor y era una de las desventajas del trueque. Entonces, esto ha ido evolucionando y hemos tenido dinero mercancía, papel moneda, el oro y la plata. Y vamos a ir a ver la línea de tiempo que nos permita visualizar la historia de las formas del dinero. Para nuestra clase del día de hoy, por cuestión del tiempo, nosotros llegamos hasta aquí. Recuerde, el día de hoy hemos visualizado los agregados monetarios, la clasificación de cada uno de ellos. Hemos verificado la economía monetaria, su base legal, y hemos estudiado el origen del dinero, la definición o un concepto y las primeras formas del dinero. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta dónde vamos? Lo que desarrollamos el día de hoy.